En la oscura noche vemos cómo los elfos encargados en la frontera del árbol del mundo inspeccionan el carruaje del humano, preguntándole a este si viene por placer o por negocios. Este responde que por supuesto por negocios. En los preparativos para la cirugía tenemos gasas, bandejas de riñón, bolas de algodón iodopovidona, solución desinfectante, bisturí, de hoja circular y diagonal, jeringa médica y aguja 23 gramos, jeringa médica, aguja de toy, cinta quirúrgica, hilo de sutura absorbible, engrapadora, filtro, catéter, tijeras de Cooper, tijeras Mayo, pinzas de PEAM, pinzas de disección, con gancho y sin gancho, gancho separador, plano, retractor, conector. Todo esto observado por Alec, mientras la reina dragón le dice a Amani que estará afuera si necesita algo, a lo que éste agradece. Alec se acerca al chico y le pregunta si tiene una bandeja sin gérmenes. El muchacho asiente y se la muestra. Acto seguido, Alec, junto con la plata elemental, activa su poder mágico creando múltiples hojas quirúrgicas en el proceso, además de estar completamente esterilizadas. Esterilización por fuego, como su nombre indica, es el método por el cual los microorganismos son eliminados al ser expuestos al intenso calor de una llama. Se utiliza principalmente para esterilizar objetos o instrumentos que no se dañan por el fuego, como aquellos hechos de vidrio, cerámica o metal. Estos objetos se calientan durante al menos 20 segundos en la llama de un mechero Bunsen o una lámpara de alcohol. Alec le menciona que le deja esos 3 por ahora, que puede garantizar que son muy afilados y que con las llamas de hace un momento ya no es necesario preocuparse por los gérmenes, ¿verdad? El chico agradece con una sonrisa mientras Alec se retira. Saya observa al chico preguntándose si realmente va a hacerlo, usar cuchillas para abrir el estómago del paciente y así tratarlo. ¿En serio? ¿Todo estará bien con únicamente detener el dolor? No solo es algo tabú para ellos, va en contra de todo lo que aprendieron. ¿En qué demonios está pensando?, se cuestiona mientras el chico se prepara. Por otro lado, vemos a todos los trabajadores del enano preocupados en la sala de espera provisional. De regreso a la operación, Sea le pregunta al chico si ya le proporcionó el éter al paciente. El muchacho, mientras se cambia con su equipo quirúrgico, le dice que espere, primero deben preparar su vestimenta. Tiempo después vemos a Corone con un traje quirúrgico sumado al gorro que le cubre por completo el cabello. Amani le pregunta si puede oír bien y esta responde que sí. El chico explica que lo siente si está muy apretado o incómodo, pero es para evitar gérmenes, y agrega que si Sean, al tener cuernos, también debería cubrirse de esa forma. Vemos igualmente a Sea cubierta de la misma manera. De vuelta con el paciente, Amani empieza a inclinarlo de lado mientras explica que antes de la anestesia inhalada de éter hay que preparar otro tipo de anestesia por si llegase a ser necesaria. Esto tiene que hacerse mientras el paciente, es decir, Hugh, todavía está consciente, lo siente, pero va a doler. A continuación, le pide a Corone que tome su posición y mantenga sus manos tal y como lo está haciendo. Ella responde con entendimiento y vemos cómo se intercambian de lugar. Amani, ya observando la espalda del chico, comienza a palparla mientras piensa, protuberancia de la cresta ilíaca, línea de Jacobi. Será aquí, no hay más referencias, así que esto te va a doler un poco. Vemos cómo presiona con fuerza su pulgar contra la línea de Jacobi, haciendo que el niño sienta un dolor intenso. Línea de Jacobi se entiende como la línea imaginaria que se forma entre las crestas ilíacas de los extremos derecho e izquierdo de la pelvis. Esta línea cruza por la columna vertebral, más específicamente, por la apófisis espinosa de las vértebras 4 y 5 de la zona lumbar. Las posibilidades de dañar la médula espinal al insertar una aguja en esta zona se consideran como bajas, lo que permite aplicar la anestesia espinal de manera relativamente segura. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias, como obesidad o embarazo, en ocasiones esta línea puede quedar a la altura de la vértebra 3 de la zona lumbar debido al grosor de la grasa subcutánea o encorvamiento de la columna. Amani piensa que está bien, si ese es el lugar de la línea de Jacobi no ocurrirá ningún daño significativo a los nervios por realizar una anestesia espinal, o al menos debería ser así. También hay que tener en cuenta la condición de la columna lumbar y la musculatura, espera que todo salga bien. Luego le pide a Juno-san, que al parecer también asiste en la operación y está igualmente vestida con su implemento quirúrgico, que deposite el desinfectante de iodopovidona en el pequeño cuenco que está allí. Ella empieza a verter el contenido mientras algunas bolas que se encuentran en el recipiente flotan, una de ellas es tomada con cuidado por Amani,
quien comienza a desinfectar la zona anterior. Tras esto, el chico menciona que lo primero es la anestesia local mientras sostiene una inyección de lidocaína, se disculpa de antemano porque dolerá, mientras el paciente sigue retorciéndose de dolor. Anestesia espinal, método de anestesia en el cual se inyecta un anestésico local en el espacio subaracnoideo que se encuentra debajo de la membrana que cubre la médula espinal. Este método de anestesia también se conoce como anestesia intradural o raquídea y ha sido empleado desde hace más de 100 años para intervenciones quirúrgicas en la parte baja del cuerpo, como la apendicectomía. En 1898, el Dr. August Beer realizó la primera anestesia espinal utilizando cocaína. 2 años más tarde, el Dr. Kitagawa Otohiro realizaría la primera anestesia espinal en Japón, pero lo haría con morfina. Acto seguido Amani toma una aguja de toyi, mientras empieza a punzar con precisión en la zona indicada, le dice al paciente que si siente dolor o entumecimiento en brazos o piernas se lo haga saber, que aquí va y que únicamente debería percibir un empujón en la espalda, mientras sigue introduciendo la aguja, piensa que en este momento debe estar atravesando el ligamento interespinoso, con cuidado, solo un poco más. La aguja de toyi es una aguja hueca de gran calibre, diseñada con una punta curva y biselada que no corta de manera directa, sino que separa las fibras de los tejidos al avanzar. Su función principal es acceder al espacio epidural de la columna vertebral con seguridad, evitando atravesar la duramadre y llegar al líquido cefalorraquídeo. Una vez posicionada correctamente, a través de su luz se introduce un catéter epidural que quedará dentro del espacio para administrar anestésicos o analgésicos de forma continua o intermitente. Vemos como Amani, con profesionalismo, comienza a retirar parte de la aguja toyi, permitiendo observar el goteo del líquido cefalorraquídeo, cerrando el drenaje una vez confirmado. Líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro y transparente que se encuentra en el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario. El cuerpo humano normalmente contiene alrededor de 130 mililitros de líquido cefalorraquídeo, pero este se reemplaza unas 3 o 4 veces al día, siendo los ventrículos cerebrales capaces de producir unos 500 ml en un lapso de 24 horas. En las ramas de la neurología y la neurocirugía, los cambios en la composición y la presión del líquido cefalorraquídeo son datos de suma importancia para el estudio y diagnóstico de enfermedades que abarcan estas dos ramas de la medicina. Amani procede con el siguiente paso, tomando un catéter que comienza a introducir por la vía preparada anteriormente mientras piensa que unos 15 centímetros deberían ser suficientes y que está entrando perfectamente. Acto seguido retira el resto de la aguja toyi dejando únicamente el catéter, observando con satisfacción cómo el flujo de líquido cefalorraquídeo se mantiene. Luego toma la punta y le coloca un filtro para ubicarlo cerca de la cama y, con ayuda de cinta quirúrgica, fija el catéter en la espalda del paciente. Un catéter es un tubo delgado, flexible o rígido, que se introduce en el cuerpo, generalmente para drenar líquidos, administrar medicamentos, realizar diagnósticos o mantener una vía de acceso. Puede colocarse en venas, arterias, cavidades u órganos según su función, y se fabrica con materiales biocompatibles como plástico, silicona o látex. Una vez terminado, le pide por favor a Sea-san que realice su parte. Esta, un poco preocupada, le pregunta si realmente solo necesita que lo ponga a dormir. Amani confirma que es correcto, le pide que debe ser un sueño tan profundo como para que no despierte por el dolor, pero Sea objeta que ir tan lejos podría ser peligroso. Amani refuta diciendo que precisamente por eso se lo está pidiendo, ya que ella es la única que conoce su uso y quien podría lograrlo de forma segura. Sea, con determinación y recordando las palabras del viejo enano, decide hacerlo. El paciente adolorido le suplica que por favor lo haga. Y ella responde que le prometió a su abuelo que se haría cargo de él y no piensa deshonrar esa promesa, que no se preocupe y duerma tranquilo. Vemos cómo Hugh empieza a inhalar el éter. Anestesia general es un estado de pérdida de conciencia, inducido artificialmente, que permite realizar procedimientos médicos sin despertar al paciente, incluso cuando se le aplican estímulos claramente dolorosos. Los 3 principales factores que componen la anestesia general son la analgesia, pérdida del dolor, la sedación, pérdida de la conciencia, y la relajación muscular, evita la tensión de los músculos durante el tratamiento.
Estos efectos se logran mediante la administración de agentes anestésicos por vía intravenosa, epidural o subaracnoidea en la columna vertebral o por inhalación. Lo más común es emplear una combinación de agentes analgésicos y bloqueadores neuromusculares. Al observar al chico completamente dormido, Amani le dice a la súcubo que espera contar con su ayuda hasta finalizar la operación y, con todo ya determinado, menciona que aquí es cuando comienza la apendicectomía abierta. Amani empieza a dar instrucciones a Korone sobre pasarle las herramientas adecuadas, mencionando que para comenzar necesita el bisturí que Alec fabricó, la cuchilla de punta redonda, la cual ella le entrega y él recibe con firmeza. Piensa entonces que debe hacer una incisión de unos 5 centímetros a lo largo del pliegue de la piel que cruza por el punto de MC Burney, y con pulso de cirujano realiza el corte inicial mientras los ayudantes comienzan a ponerse nerviosos. Amani continúa pensando que ahora, desde el punto de MC Burney, 1 centímetro hacia afuera y 4 hacia adentro, debería ser igual para él. Acto seguido solicita gasas a Korone y esta asiente, entregándoselas. Con ellas palpa la incisión y luego toma las pinzas de disección con gancho. Pinzas de disección, instrumento quirúrgico utilizado para sujetar objetos en lugar de las manos. Aunque existe una gran cantidad de variedades de pinzas que se ajustan en forma, punta y tamaño para cada necesidad, en general se pueden clasificar en 2 tipos: las que tienen puntas con forma de gancho y las que tienen puntas simples o planas sin ningún gancho. Con cuidado abre la herida dejando a la vista la grasa subcutánea y posteriormente comienza a cortar en ella mientras piensa que es más gruesa de lo esperado, seguramente por tratarse de un enano, agradeciendo internamente a Alec por haberle creado un bisturí tan afilado. Terminado el corte, deja los instrumentos y toma los ganchos separadores. Ganchos separadores de tejidos, engloba a los instrumentos que se utilizan para garantizar que la zona de la cirugía sea visible con claridad a través de una incisión. Los ganchos separadores se utilizan sobre todo en cirugías que implican tener el abdomen abierto y se emplean para mantener estirado el tejido subcutáneo y las capas musculares después de la primera incisión. Existen diferentes formas y tamaños de estos instrumentos, y uno de los más comunes es el separador de Langenbeck, que tiene la parte del mango plana y se utiliza en diversas situaciones. Al separar las paredes de la incisión deja expuesta la fascia superficial del abdomen. La fascia, o membrana, es un tejido conectivo de color blanquecino que conecta y envuelve todas las estructuras corporales. Da soporte, protección y forma al organismo. Se caracteriza por su gran capacidad de deslizamiento y desplazamiento. Hacen posible pequeños movimientos fisiológicos, como el latido del corazón, y también movimientos más visibles como la expansión de los pulmones al respirar. Amani le pide a Korone que, tal como lo está viendo, intente usar esas herramientas para mantener la incisión abierta. Ella, con manos temblorosas, dice que lo intentará, y Amani retoma el trabajo tomando nuevamente las pinzas de gancho y el bisturí, profundizando la incisión hasta exponer la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Aponeurosis es una membrana fibrosa formada principalmente por fibras de colágeno que tiene la función de servir de inserción y unión a algunos músculos esqueléticos. A nivel estructural, se asemejan a los tendones comunes, pero tienen menor inervación e irrigación sanguínea. También guardan similitud con la fascia, pero sus funciones se enfocan principalmente en los músculos del abdomen y en las extremidades. Cambiando de herramienta, toma ahora la cuchilla de punta afilada mientras Korone, preocupada, comenta que da la impresión de que ya ha cortado bastante profundo, preguntando si acaso la parte dañada se encuentra aún más abajo. Amani afirma que sí, que todavía debe atravesar el músculo oblicuo interno y el peritoneo, y que debajo de todo eso se halla el apéndice hinchado. Prosigue realizando el corte siguiente, y tomando el separador de Beitlaner lo utiliza para ampliar no solo en dirección vertical sino también horizontal, acompañándolo de las tijeras Mayo para continuar seccionando. Con ambas herramientas avanza hasta llegar al músculo oblicuo interno, que perfora con ayuda de las pinzas Pean, abriéndolo con fuerza y pidiendo a Korone que baje más y mantenga abiertas las secciones recién cortadas, a lo cual ella asiente. Observando la incisión, localiza las referencias de la fascia, la línea semilunar y la fascia horizontal, y piensa que entonces puede continuar hasta el transverso abdominal.
al cual abre con tijeras logrando una nueva capa. Satisfecho porque ya falta poco, coloca un separador para dar descanso a Corone, que tiembla y suda por la tensión, mientras la princesa elfa le seca el sudor dándole ánimos, infundiéndole determinación para seguir. Amani le muestra a Corone las pinzas sin gancho y le dice que quiere que las use para sostener y levantar esa sección, de modo que él pueda hacer un corte preciso en la parte media. Ella asiente y, levantando el tejido, le permite proceder con bisturí y tijeras, pensando que ya casi está. De pronto, todo se interrumpe cuando parte del intestino se abre paso y se hace visible para todos, provocando asombro y un grito de una de las chicas que alerta a la sala de espera. Como acto reflejo, Alex se interpone en el camino del duende, que enojado exclama que el maestro parece tener esperanza en esa operación, pero que cómo puede creer que abrirle el estómago a alguien lo vaya a curar, que no tiene sentido, y exige pasar para ver si Hook sigue bien. Alec, con tono serio, le responde que no se moverá, lo toma del hombro con afecto y le dice que no quiere que nadie más repita los mismos errores que él, que en momentos como este, cuando todo está fuera de control, solo queda esperar y tener fe en los que saben qué hacer, preguntándole si no cree que es lo mejor. El chico, más calmado, se sienta y decide esperar, disculpándose mientras ambos observan con paciencia. De regreso en la operación, Amani, apresurado, hace presión con ambas manos intentando devolver el intestino a su sitio y explica que no deben preocuparse, que fue la intensa presión abdominal la que lo hizo salir. Corone, preocupada, pregunta si puede ayudar, y él le pide que tome la jeringa amarilla sobre la mesa y se la dé a Sea, explicando que contiene 3 centímetros cúbicos de lidocaína. Ella lo hace y Amani le pide a Sea que conecte esa jeringa al filtro del catéter en la espalda de Hyukoen. Cuando ella lo introduce, le indica que presione la parte circular y comience a administrar el medicamento. Corone pregunta qué es eso, y él responde que es anestesia espinal, explicando que aparte de controlar el dolor, había preparado otro tipo de anestesia diferente a la éter de Sea, que tardará un poco en hacer efecto, aunque en enanos suele ser casi inmediato. Vemos entonces cómo el intestino vuelve a su lugar. Amani explica que la lidocaína, que normalmente se usa como analgésico, tiene un efecto de relajante muscular cuando se administra por vía subaracnoidea, lo que provoca la relajación de los músculos abdominales y evita que los intestinos se salgan. La anestesia espinal tiene un efecto inicial más rápido y un efecto de relajante muscular más potente que otros métodos de administración de anestesia, ya que actúa directamente en la zona de los nervios de la médula espinal. Sin embargo, tiene el efecto secundario de disminuir la presión arterial y la duración del efecto es corta debido a que suele estar limitada a una única inyección. Corone, pensativa, comenta que eso lo usó incluso con el dios del bosque y que es más increíble de lo que pensaba, reflexionando que, a pesar de apenas estar aprendiendo, logra comprenderlo y que la magia de esa persona cambiará el mundo tal y como lo conocen. Amani agrega que no todos son buenas noticias, pues aplicar este método provoca caída de la presión arterial, lo cual sin duda puede ser peligroso, y además el efecto dura poco, por lo que deben apresurarse y continuar. Continuando con la operación, Amani explica que lo que se extiende frente a ellos es la Taenia coli y que debe seguirla pensando que, si todo es igual que en los humanos, no tardará en encontrar lo que busca. El intestino grueso es la parte final del tracto digestivo, con una longitud aproximada de 1.5 metros y está compuesto por el ciego, colon y recto. Sus paredes se componen de 4 capas: mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. En la mayoría de las paredes del tracto digestivo, la capa muscular está formada por músculos conocidos como músculos circulares y músculos longitudinales. Sin embargo, en el colon, los músculos longitudinales externos se unen para formar una estructura de 3 bandas llamada Taenia coli, o tenías del colon. Estas bandas se conocen como anterior, epiploica o posterolateral, y mesocólica o posteromedia. Durante la cirugía de apendicitis, se aprovecha la ruta que sigue el Taenia coli a lo largo del colon para identificar el colon ascendente y llegar al ciego, lo que facilita encontrar la ubicación del apéndice. Acto seguido localiza el apéndice inflamado. A menudo, el apéndice y el ciego son confundidos. Pero estrictamente hablando,
El ciego es la parte inicial del colon y el apéndice es una estructura en forma de dedo que sobresale desde la pared interna trasera del ciego. El apéndice también recibe el nombre de apéndice vermiforme y aunque su forma, longitud y posición pueden variar entre individuos, generalmente se considera que tiene una longitud de 6 a 13 cm y un diámetro de aproximadamente 5 a 10 mm cuando el apéndice se inflama. Hasta hace poco, se consideraba que el apéndice no tenía una función fisiológica significativa para el cuerpo, al punto de que en algunos casos se realizaba su extirpación durante cirugías de otras áreas como medida adicional. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años debido a la realización de cada vez más estudios y pruebas sobre el apéndice y su relación con el sistema inmunológico, así como sus efectos en la microflora intestinal, lo cual sorprende a Corone mientras el chico afirma que ese es el causante de todo, que deben extirparlo de inmediato, señalando que si bien está hinchado como se esperaba, la zona circundante apenas muestra inflamación, lo cual probablemente fue gracias a la magia de purificación de Saya-san, reconociendo que aquella magia debió ayudar a contener el daño y agradeciéndolo conmovido al punto de casi soltar lágrimas de alivio. No obstante, aparta esos pensamientos y se concentra en la cirugía, explicando que al comenzar con la extirpación del apéndice se producirá sangrado, por lo que primero debe atar la arteria correspondiente, pidiendo a Juno que sostenga las herramientas mientras con calma toma el hilo de sutura y, con gran precisión, realiza la ligadura vascular cuidando de no romper ni dejar floja la atadura. Cortando luego el sobrante con las tijeras Mayo antes de proceder con un corte limpio del apéndice, lo cual sorprende a Corone al no ver sangrado, a lo que Amani suspira. Agradeciendo a sus asistentes, de inmediato toma las pinzas Pean y señala que ahora sigue cortar el cuerpo principal, aunque antes debe hacer una sutura previa para evitar la formación de un agujero, aplastando la raíz con las pinzas, estirando el apéndice y utilizando sutura Vicryl 3A0 con un recorrido de 5 entradas y salidas, pidiendo nuevamente ayuda a Juno que, nerviosa, intenta sostener las herramientas, tranquilizándola a Amani al decirle que lo está haciendo bien, para luego cambiar a sutura Vicryl 1A0 encargándose de la parte previamente aplastada hasta aislar completamente el apéndice, y con decisión, usando bisturí de hoja puntiaguda, lo corta limpiamente, dejando la pieza en una bandeja. Seguidamente, desinfecta la zona con iodopovidona utilizando bolas de algodón y con ayuda de Juno retira los hilos de la punta empujando el sobrante hacia el interior, para cerrar con una sutura en bolsa de tabaco. La sutura de cierre de saco de tabaco es una técnica en la que se coloca un punto circular alrededor del muñón apendicular para invaginarlo dentro del ciego y asegurar un cierre hermético, reduciendo el riesgo de fuga o infección. En la literatura occidental se conoce como purse string suture, anudando con precisión hasta lograr un cierre perfecto, suspirando aliviado y anunciando que el tratamiento del apéndice ha concluido, recibiendo felicitaciones de Corone y agradeciéndole también por su ayuda, aclarando que aún falta cerrar todas las capas para completar la cirugía. Mientras tanto, en la sala de espera,
Todos los trabajadores se levantan al abrirse la puerta donde la súcubo se disculpa por la demora y Amani, con voz alegre, anuncia que Hug está bien y durmiendo, lo cual provoca que el anciano enano rompa en llanto y todos celebren con gritos de felicidad. Mientras la chica humana observa en silencio, deseando algún día poder ser capaz de ayudar como lo hizo él. En medio del júbilo, el enano pide silencio y, entre lágrimas, asegura que jamás volverá a tratarlo como jovenzuelo y que nunca olvidará lo que ha hecho por su nieto, estrechando la mano de Amani y llamándolo sensei, a lo que éste responde con una sonrisa. Más tarde, celebran con un brindis por Amani, sensei, por la exitosa cirugía y por el hospital en construcción, mientras que en otra sala Saya, vestida con la ropa que le dio la súcubo, cura con su poder al enano que ya se recupera, siendo agradecida por las chicas que la acompañan aunque ella responde con modestia, hasta que Korone insiste en que su aporte fue crucial para evitar infecciones posoperatorias. Infección posoperativa es como su nombre lo indica, puede manifestarse con enrojecimiento, dolor, calor, secreción purulenta, fiebre y retraso en la cicatrización. El manejo incluye drenaje, antibióticos y cuidados de la herida, además de medidas preventivas como técnica estéril, profilaxis antibiótica y un buen control del paciente en el perioperatorio y como recordamos la magia de purificación es prácticamente antibiótico así que todo perfecto. Lo cual incluso el anciano enano reconoce al agradecer profundamente también a todas ellas. La escena se interrumpe con la llegada de Alec preguntando por Amani, a lo que el enano responde que no está bebiendo. Porque quiere permanecer sobrio cuidando de su nieto y porque planea construir el mejor hospital en honor a su sensei, lo cual hace sonreír a Alec. El enano comentó que, en cuanto al sensei, sabía que quería ayudar más a su nieto, pero decidió enviarlo de regreso, pues aunque había terminado el tratamiento, no había dormido y aún insistía en seguir trabajando. Entonces Korone, con un tono adorable, agregó que menos mal Normin-san volvió a descansar, ya que su amo apenas podía mantenerse en pie y se tambaleaba solo con estar parado. Quien después se dirige a la habitación de Amani encontrando un fuerte hedor y al chico trabajando en mezclas, lo cual le molesta hasta el punto de sujetarlo y obligarlo a recostarse en la cama, mientras este se disculpa diciendo que solo quería terminar de fabricar jabón. Pero Alec con tono serio le recrimina que no debe cargar con todo él solo y que debe aprender a confiar en los demás, algo que impacta a Amani quien agradece aunque confiesa que desde el inicio no estaba seguro si la causa de la dolencia era realmente apendicitis ni de si debía tratarlo como humano, reconociendo que sus conocimientos provienen de otro entorno y que quizás el resultado favorable fue simple suerte, lo que lo llena de ansiedad por no poder replicarlo en un futuro. A lo que Alec responde con calma que no debe vivir atormentado por esas dudas, que si él no puede curar a alguien probablemente nadie más pueda, y que si algún día alguien enferma sin remedio no le guardará rencor, pidiéndole que deje de preocuparse tanto porque eso hace que él mismo se preocupe, dejando a Amani impactado y agradecido por sus palabras. Mientras tanto, en otro lugar, alguien toca una puerta intercambiando frases de contraseña hasta ser recibido como Dr. Lan, quien pide informes sobre la situación, recibiendo de su subordinado la noticia de que tras el reciente incidente hubo declaraciones amenazantes contra humanos, aunque de momento el asunto parece calmado, añadiendo que el sumo sacerdote Krunelson, quien desató los hechos, está prisionero pero se rumorea que podría ser liberado, algo que desconcierta a Lan pues se trata de un mago sanador. Y más aún cuando su informante menciona que la reina ha emitido un comunicado oficial instando a la población a lavarse siempre las manos antes de comer, hervir el agua, cubrirse al toser y otras recomendaciones, medidas que han sido bautizadas como el sustituto de la magia curativa, lo que provoca la ira de Lan al comprender que el reino está cambiando y busca dejar atrás la dependencia de la magia curativa. Tiempo después, de regreso al castillo élfico, vemos como la chica araña le entrega a Amani una bata médica muy parecida a la que él mismo usa, dejándolo sorprendido tanto a él como a Korone, y mientras él la observa, ella comenta con alegría que ya no le duele la pierna, que en este lugar se siente cálido y que además la comida es deliciosa, a lo que Amani responde satisfecho que le alegra que la pomada de esteroides surtiera efecto. La chica araña,
cuyo nombre es Rim, agrega que ella y sus crías quisieran quedarse para poder confeccionar más ropa y, con tono tierno, pregunta si está bien, recibiendo la respuesta afirmativa de la princesa elfa, quien asegura que son bienvenidas a la cavidad del árbol del mundo y que también se lo comunicará a la reina, lo cual hace que Rim salte de alegría abrazada de sus pequeñas. Aunque el momento se interrumpe con la llegada de Alec vestido de manera formal, lo que provoca que Rim, asustada, se esconda detrás de Amani murmurando que ese dragón da miedo, mientras Alec, con su seriedad habitual, menciona que es hora de que Amani se prepare pues ya está todo listo para su conferencia. La escena cambia mostrando a multitudes de distintas razas dirigiéndose hacia el lugar del evento, donde algunas elfas informan que la conferencia del mago sanador Amami está por comenzar. Y mientras tanto los dragones se encargan de la seguridad revisando pertenencias y controlando los accesos, uno de ellos comentando que la cantidad de gente es tan grande que habría sido mejor llamar a un Mudyat, seres con el poder de la clarividencia que hubieran agilizado el proceso, mientras su compañero lo reprende por distraerse y le recuerda que hoy también asistirán representantes del Reino de la Noche, lo que aumenta la importancia de la vigilancia. De vuelta con los protagonistas, Corone pregunta sobre esa delegación diplomática y la princesa elfa le explica que se trata de un grupo de vampiros que llegaron el día anterior, que al enterarse de la conferencia se mostraron interesados y por eso decidió invitarlos, mientras en las sombras también se distinguen los dos espías humanos infiltrados. Saya pregunta si de verdad se permitirá que forasteros escuchen sobre la magia curativa, y mientras organizan todo, Alec responde con calma que justamente ese es el objetivo, que la conferencia es para que todos estén informados, pues Amani desea difundir ese conocimiento, y si escucharlo sirve para que menos personas sufran, y necesariamente, no ve ningún problema en ello. Con todo listo, Amani carga algunos materiales y se coloca frente a una mesa, saludando con energía, buenas tardes a todos. Realmente agradezco que se tomaran su tiempo para venir. Espero que la charla de hoy los ayude a ser más conscientes sobre los gérmenes y de inmediato le pregunta al pequeño Hugh qué son los gérmenes, a lo que el niño responde que fueron los responsables del dolor en su estómago, unos pequeños malvados invisibles al ojo humano, provocando que Amani asienta satisfecho y explique que, para poder mostrarlos, le pidió un equipo especial a Normin-san, quien confirma que se lo proporcionó. En ese momento, el chico duende levanta la mano para preguntar ¿cómo es posible luchar contra algo tan diminuto e invisible? Y Amani lo felicita diciendo que es una buena pregunta, razón por la cual trajo algo para mostrarles. Una sopa de carne que preparó días atrás a propósito para este experimento, al destaparla un hedor insoportable se expande y el mismo duende se queja de que huele fatal y luce con un color horrible. A lo que Amani afirma que así es, que ese es el resultado de los gérmenes que entraron en el recipiente y se multiplicaron, señalando que todos pueden apreciarlo claramente. El chico duende reflexiona en voz alta recordando una ocasión en la que comió comida con varios días de preparada y sufrió un dolor estomacal fuerte, concluyendo que eso también fue culpa de los gérmenes, y Amani lo confirma antes de señalar otro recipiente extraño de vidrio que ha colocado frente a todos, explicando que, aunque parezca increíble, la sopa que contiene es exactamente la misma que la anterior, preparada el mismo día, pero la diferencia es que está guardada en un matraz de cuello de cisne, un tipo especial de vidrio que evita que los gérmenes entren en su interior, lo cual genera asombro entre los presentes. El matraz de cuello de cisne, creado por Louis Pasteur, es un recipiente con un cuello largo, delgado y curvado que permite la entrada de aire pero evita el ingreso de microorganismos, y fue clave para refutar la teoría de la generación espontánea. En su experimento, Pasteur hirvió caldo nutritivo dentro del matraz, comprobando que no aparecían organismos mientras el cuello permaneciera intacto, lo que demostró que la vida no surge de manera espontánea sino de otros seres vivos. Esta teoría, propuesta por Aristóteles en la antigua Grecia, había sido aceptada durante siglos, aunque comenzó a ser cuestionada en el siglo XVII con las observaciones de Anton van Leeuwenhoek y los experimentos de Francesco Redi.
hasta que en el siglo XIX fue definitivamente desacreditada por los trabajos de Pasteur, considerado junto a Robert Koch uno de los pioneros de la bacteriología. El niño levanta la mano curioso y pregunta qué pasaría si no tuviera uno de esos recipientes de cuello de cisne, y Amani aclara con paciencia que en realidad no es necesario contar con un artefacto así para conservar la sopa, que bastaría con mantenerla en frío, que en otros alimentos se acostumbra a usar sal para eliminar la humedad y evitar que los gérmenes aparezcan, o que simplemente se puede colocar cualquier comida en un recipiente bien sellado, explicando que existen muchas formas distintas para prevenir el desarrollo de los gérmenes. El enano, mirando su trozo de carne seca, comenta entonces que ahora entiende por qué pueden seguir comiendo la carne meses después de haberla preparado, lo que da pie a que Amani continúe su explicación diciendo que, con eso aclarado, deben tener presente que los gérmenes están en todas partes, rodeándolos incluso en ese mismo instante, y que aunque no los vean, si no se toman medidas adecuadas estos se multiplican y crecen causando enfermedades. Por lo tanto plantea la pregunta de qué podrían hacer para mantenerlos fuera de sus cuerpos, a lo que Young responde convencido que lavándose las manos, provocando que Amani asienta afirmando que efectivamente esa es una medida fundamental, aunque se detiene un momento para observar que varias especies presentes utilizan partes diferentes de su cuerpo para manipular los alimentos, y sonriente aclara que en sus casos lo más importante es lavar con mucho cuidado las partes que emplean para comer o con las que sostienen la comida, lo que provoca que el enano vaya enseguida a lavarse mientras afirma que de esa manera podrán mantenerse alejados de las enfermedades, lo cual queda claro para todos los asistentes que responden con un aplauso generalizado, incluyendo la delegación vampírica, en la que la joven líder observa a Amani pensando para sí que ese sujeto es realmente interesante. Entre tanto, los dos espías humanos infiltrados discuten en voz baja, uno de ellos señalando que no cree correcto permitir que haga lo que quiera, pues mantener el monopolio de la magia curativa es esencial para la hegemonía y supervivencia de la humanidad, mientras el otro, enviado directo del arzobispo, añade con un tono serio que lo que están presenciando es el inicio de una crisis sin precedentes y que deben informar inmediatamente a la iglesia porque el arzobispo tiene que saberlo. La narración se desplaza entonces a las afueras del reino humano, en una zona de casas en ruinas donde una pequeña niña juega con su pelota hasta que una estructura se viene abajo, pero en el último instante es salvada por una misteriosa mujer, a quien la niña agradece con ternura, y ésta le responde que es peligroso jugar en ese lugar, que debe prestar atención, y reprende a unos hombres cercanos por no vigilarla. Luego toma a la niña con cariño y le pregunta si tiene alguien que la cuide porque de lo contrario se la llevará consigo, y tiempo después la vemos llegar con su familiar, quien se disculpa diciendo que apenas apartó la vista un momento y la niña desapareció, agradeciéndole por traerla de vuelta, explicando además que no es su padre sino que solo se encarga de vigilar a todos allí. La mujer le pregunta entonces qué ocurrió en el lugar porque hay tanta gente reunida, y el hombre responde que alguien ha regresado tras mucho tiempo de ausencia, mientras la niña corre feliz con su pelota anunciando que es Mars Niichan, provocando que la mujer pregunte ¿quién es Mars? Pero el hombre la encara con desconfianza diciéndole que ahí no hay nada para ella, que el señor Mars los ha estado ayudando y que si vino a buscar problemas tendrá que marcharse. Aunque la mujer responde con tono despreocupado que no es nadie para hablarle así, que solo estaba explorando. Y en ese momento en una casa cercana un niño se queja de un fuerte dolor en la pierna mientras otro explica que se cayó y se ve bastante grave, hasta que un hombre de semblante calmado, Mars, recita un cántico mágico logrando curar la pierna ensangrentada, preguntándole después con serenidad si ya no le duele, recibiendo el agradecimiento emocionado de los niños que se retiran. Acto seguido, el mismo hombre de antes se acerca disculpándose por hacer que Mars gastara su magia en una simple caída, diciendo que ni pagándole valía la pena un esfuerzo así, pero Mars responde tranquilo que no se preocupe, que al final es un mago sanador no alineado y puede hacer lo que quiera, lo que provoca que la gente del lugar lo llene de agradecimientos invitándolo a compartir la comida comunitaria que están preparando, mientras el hombre busca a la mujer de antes sin lograr encontrarla, decidiendo restarle importancia. Pronto el ambiente se llena de entusiasmo mientras cocinan y el hombre comenta que todos parecen emocionados porque la visita de Mars es especial, en especial para los jóvenes, momento en el que un grupo se acerca ofreciéndole un plato y pidiéndole que sea el primero en probarlo como muestra de agradecimiento por haberlos curado de aquella enfermedad.
Aunque Mars al principio intenta rechazarlo diciendo que no cree que esté bien recibir trato preferente y que debería formarse en la fila como todos, pero su acompañante insiste en que solo intentan expresar su gratitud, y entre risas los muchachos le dicen que las maldiciones que se transmiten de persona a persona son aterradoras y que nunca sabrán cómo agradecerle. Uno incluso promete que no volverá a visitar un burdel, rogándole que al menos acepte ese gesto, así que Mars cede y prueba la comida afirmando que está deliciosa, lo que hace que el hombre mencione que Tanya, una niña del lugar, estuvo especialmente entusiasmada en la preparación porque quería agradecerle de corazón y de hecho aparece saludándolo alegremente mientras mueve algunos recipientes, lo que provoca que Mars observe sorprendido lo bien que se ha recuperado, mientras el hombre agrega que la pequeña había sido maldecida con un horrendo ardor en el rostro y que parecía imposible que alguien pudiera curarla, pero él lo logró. En este punto pensé que hacían referencia a la conjuntivitis, pero en realidad es la erisipela, una enfermedad infecciosa aguda que afecta la capa superficial de la piel, conocida como dermis, de la cara y las orejas. La infección es principalmente provocada por la bacteria Streptococo beta hemolítico del grupo A, lo que provoca enrojecimiento e hinchazón acompañados de dolor y fiebre. Los bordes de las erupciones son relativamente definidos y sensibles al tacto. Además del enrojecimiento facial, la erisipela suele presentar fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga y otros síntomas. En términos de tratamiento, la medicina moderna sugiere que lo más efectivo es la administración de antibióticos para prevenir la propagación de la infección y lograr su disminución gradual. En cambio, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Puede ser causada por bacterias, virus, alergias o irritantes y se manifiesta con enrojecimiento ocular, lagrimeo, secreción, picazón y sensación de cuerpo extraño. Aunque suele ser molesta, en la mayoría de los casos no es grave y se resuelve con el tratamiento adecuado según su origen. Mars, humilde, responde que cree que lo están sobreestimando, que en realidad ese tipo de maldición podría ser tratada por cualquier sacerdote de la iglesia con magia de purificación y que además no lo hizo solo, pues también influyó el poder del agua bendita, aunque el hombre replica que aún así jamás la iglesia se dignaría a mirar a gente pobre como ellos, y mucho menos les daría algo tan valioso como el agua bendita, salvo quizá los miembros de las 6 estrellas, los subordinados directos del venerable arzobispo, de quienes se dice que viajan curando a los necesitados, pero Mars menciona que jamás los conoció ni siquiera pudo ver al arzobispo de cerca. De pronto todo se interrumpe con la llegada de un grupo de hombres, uno de ellos con aspecto autoritario que se presenta como el sumo sacerdote Berna y, disculpándose sarcásticamente por la intromisión, anuncia que vienen en nombre de la iglesia debido a los reportes de que en ese lugar se han estado realizando tratamientos clandestinos, ordenando con voz altanera que le entreguen a la sabandija que desafía las leyes de Dios, mientras el hombre que acompañaba a Mars lo cubre desesperado maldiciendo que si al menos conociera al arzobispo podría mediar con el sacerdote del distrito. Pero Berna continúa gritando que se den prisa o de lo contrario se rebelarán contra los designios divinos, acercándose con una sonrisa tenebrosa y oliendo el aire como un animal hasta burlarse diciendo que todos apestan, acercándose cada vez más a la niña que es protegida por una mujer, a la que agarra del cuello con violencia mientras la acusa de entrometerse con el sumo sacerdote. Acto seguido tomando él mismo a la niña y olfateándola con siniestro deleite, mientras Mars intenta intervenir pero es detenido por Agro, quien le advierte que si la iglesia lo descubre sería condenado a muerte porque los que practican magia curativa sin permiso son ejecutados, rogándole que no se preocupe porque ellos estarán bien, aunque Mars con calma le pide que lo deje ir, señalando que Agro mismo tampoco parece aceptar esa injusticia. Entretanto, Berna, con voz horrible, grita que huele en la niña el aroma del agua bendita y declara que ningún siervo de Dios se rebajaría a usarla en personas de bajo estatus, pero que allí claramente se encuentra alguien que lo ha hecho, levantando a la pequeña del cuello y proclamando que ese olor es prueba irrefutable de que se esconde entre ellos una sabandija sin derecho a usar magia curativa, advirtiendo que si no se revela de inmediato, la niña hereje será estrangulada hasta la muerte por los designios de Dios. La escena se traslada a la imponente catedral donde los miembros de las 6 estrellas sostienen una acalorada discusión. Uno de ellos menciona la situación en los barrios bajos y en la zona del prostíbulo, proponiendo que allí hay personal de sobra y espacio para instalar lo necesario con tal de producir agua bendita en masa, a lo que una chica replica incrédula que no puede creer lo que oye,
que están hablando nada menos que de agua bendita y que ese sujeto está fuera de sí, pero otro interviene diciendo que en realidad se refiere al sensei con rango de arzobispo, lo que provoca que la misma chica pregunte si algo más le preocupa, y otro hombre responde que según los rumores hay una maldición propagándose desde hace un tiempo en los barrios bajos, sobre todo en el barrio de las prostitutas, que por la forma de actuar del arzobispo cualquiera pensaría que lo primero que haría sería encargarles resolver esa situación, a lo que un tercero replica sorprendido que jamás lo había escuchado, que nunca imaginó que estuviera al tanto de lo que pasaba en ese lugar, mientras otro agrega que no moleste solo porque le falta conocer más del mundo. Finalmente la chica se levanta con gesto desinteresado diciendo que ya basta de holgazanear, que hay trabajo por hacer y que seguramente cada uno tiene encargos directos del sensei, así que mejor dejen de perder el tiempo, mientras los demás murmuran que unos simples maleantes de los barrios bajos no podrán contra ella, aunque siempre está pidiendo misiones y nunca saben en qué anda metida realmente, cuestionando qué estará tramando el arzobispo. De vuelta en los barrios bajos, la tensión se corta cuando la chica aparece con determinación, ordenando un alto y encarando con frialdad a los sacerdotes que maltrataban a los pobres, reclamándoles de dónde sacaron que alguien está actuando sin permiso, que no puede tolerar semejantes abusos por parte de la iglesia. A lo que los hombres reaccionan con furia exclamando que entonces es ella la maldita sin permiso, y justo en ese momento el hombre que sostenía a la niña la arroja con torpeza y suplica un alto, reconociendo nervioso que jamás esperó encontrarla allí y llamándola Fia Dono, miembro de las 6 estrellas, preguntando incrédulo si en verdad está realizando tratamientos en un sitio como ese, a lo que ella, con mirada imponente, responde que tiene de malo, que si acaso hay algún problema con eso, lo que provoca que los sacerdotes retrocedan temblorosos asegurando que no pasa nada mientras empiezan a retirarse apresurados. Cuando se van, el hombre de antes se inclina ante ella y le agradece con respeto, confesando que no sabía que en realidad era parte de las 6 estrellas de los rumores, que es ya la segunda vez que acude en su ayuda y se disculpa por causarle tantos problemas, aunque ella con tono distante solo dice que no se preocupe. Mars, aprovechando, se acerca otra vez a la niña para curarle las heridas en la pierna, recibiendo su agradecimiento, y le dice con una sonrisa que ahora debería tratar a su madre. Pero la mujer rehúsa alegando que está bien, momento en que Fia se aproxima a Mars y le pide con firmeza que la acompañe a dar un paseo porque tiene algunas preguntas que hacerle, lo que pone en alerta a todos los presentes, aunque Mars interviene tranquilo diciendo que no pasa nada, que solo dará un paseo con ella, y que como hombre no puede rechazar la invitación de una señorita. Ya apartados, en lo alto de un edificio semiderruido, la chica le dice que allí no hay nadie y que pueden hablar sin testigos, preguntándole qué demonios está planeando y por qué lo mandó allí en primer lugar Eccles-sensei. A lo que Eccles responde que el trabajo que le encargó en efecto forma parte de su objetivo, pero que también esperaba poder encontrarse con ella para hablar a solas lejos de los oídos de la iglesia, confesándole que la corrupción lo está sobrepasando y que necesita su ayuda. Llamándola por su nombre, Fia, a lo que ella responde que está de acuerdo pero lo increpa diciendo que por qué siempre les pide las cosas de forma tan cortés y personal cuando atraviesa problemas serios, en lugar de enviar simplemente un escrito o un mensajero como suele hacer, a lo que él solo puede disculparse. Mientras tanto, los sacerdotes derrotados se reúnen furiosos maldiciendo a esa chica de las 6 estrellas, y Berna-sama comenta que el verdadero problema no es ella sino el mago sin permiso que aún ronda por allí, asegurando que lo de Fia debe ser solo un capricho y que podrán continuar con el plan más adelante, que no son más que contratiempos menores. Y los demás coinciden diciendo que sus acciones no pasan de ser los arrebatos de una jovenzuela arrogante que busca gratitud y reconocimiento, con buenas obras para sentirse bien consigo misma, y que dentro de poco se le pasará. Sus palabras se interrumpen cuando llaman a la puerta y aparece el esclavista, que se disculpa por la interrupción, pero Berna sonríe y le agradece porque el producto que les proporcionó ha resultado muy efectivo. A lo que el esclavista pregunta si todo marcha según el plan y añade que esas tierras sin duda se convertirán en un lugar de primera una vez que sean suyas.
En los barrios bajos, Encles escucha el informe del hombre local que le explica que ese es el barrio de las damas de compañía, que ahora casi no hay gente y es lamentable porque en el pasado era un sitio animado. A lo que Encles observa las carpas y tiendas de campaña y el hombre explica que los burdeles están muriendo, que las mujeres no tienen más opción que trabajar de manera independiente y que todo es culpa de la maldición, que poco a poco el área entera está siendo abandonada, no solo los burdeles sino también negocios de otro tipo y hasta los simples habitantes, todos huyendo por miedo a la maldición, prediciendo que si continúa así eventualmente se convertirá en un lugar deshabitado donde nadie querrá estar. Y pregunta por qué razón desea conocer ese barrio, a lo que Encles responde que desde un inicio había planeado venir, dentro de sus capacidades, para encargarse de la maldición de los afectados, que la señorita de las 6 estrellas únicamente le dio una advertencia de la situación y se disculpa con Agro por arrastrarlo hasta allí, pero este le responde que no se preocupe, que lo hace con gusto. Acto seguido, al ingresar en un sitio son recibidos con hostilidad por una mujer que blande un bastón intentando atacarlo, hasta que el hombre le pide que se detenga, lo que la lleva a reconocerlo como su hermano, aunque aún furiosa le reprocha como no iba a asustarse si lo ve entrar al burdel de su propia hermana, llamándolo maldito asqueroso, hasta que cambia de actitud al ver a Encles, a quien recibe con cortesía como a un cliente, provocando que el hombre le reclame a su hermana por esa repentina actitud servicial, mientras Encles comenta con calma que parece que se llevan muy bien, aunque de pronto se detiene al fijarse en el aspecto de la mujer, notando unas extrañas marcas en la boca. Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Se transmite principalmente a través del contacto sexual con una persona infectada, mediante pequeñas heridas en las membranas mucosas o la piel. En etapas iniciales, se pueden observar erupciones, nódulos, úlceras y llagas en áreas infectadas, usualmente en los genitales, los labios, el interior de la boca o el ano. Incluso si las lesiones iniciales desaparecen sin tratamiento, la bacteria permanece en el cuerpo, lo que significa que la persona puede transmitirla a otras personas, aunque no presente más síntomas. Los síntomas progresan gradualmente y a partir de la segunda fase, que ocurre aproximadamente 3 meses después de la infección, pueden aparecer erupciones cutáneas típicas de la sífilis, llamadas lesiones papulares sifilíticas, rosácea sifilítica o condilomas planos. Con el paso de los años, si no se trata, la sífilis puede avanzar a una tercera etapa más grave, que puede afectar la piel, los músculos, los huesos y causar tumores llamados gomas sifilíticas o gangliones. Además, puede causar trastornos cardiovasculares, neurológicos y oculares. Sin tratamiento, la sífilis puede ser potencialmente mortal. Hoy en día, el tratamiento principal para la sífilis implica la administración de antibióticos del grupo de la penicilina. Muchas figuras históricas famosas, como Franz Schubert, Al Capone, Friedrich Nietzsche, Vincent van Gogh, Kato Kiyomasa, entre otras, se cree que contrajeron sífilis en algún momento de sus vidas. A lo largo de la historia, se han realizado diversos estudios sobre la sífilis en un intento de encontrar su punto de origen, pero hasta la fecha aún no se tiene nada concreto. Hay registros en Europa sobre un brote de sífilis en 1495, durante el asedio de Nápoles por parte del ejército francés. Esta se propagaría rápidamente por toda Europa, causando la muerte de hasta 5 millones de personas, según algunas estimaciones. Se ha propuesto la teoría de que este brote se debió a que los miembros de la primera expedición a América de Cristóbal Colón, que tuvo lugar entre 1492 y 1493, contrajeron la enfermedad después de tener relaciones sexuales con los nativos en las islas del Caribe y llevaron a Europa la bacteria causante de la sífilis, el Treponema pallidum, que luego se propagaría por el mundo. Sin embargo, investigaciones realizadas en ese periodo en restos óseos y otros hallazgos arqueológicos en Finlandia, Estonia, los Países Bajos y otros lugares alejados del Mediterráneo han detectado ADN de diversas cepas de Treponema pallidum asociadas con la sífilis. Esto sugiere que la sífilis podría haber existido en Europa antes de la llegada de Colón y su tripulación a América. En la actualidad, se continúa investigando el origen de la sífilis y se han planteado diversas teorías al respecto. En ese instante el hermano trata de interceder pidiéndole a su hermana que le cuente a Encles sobre los últimos acontecimientos, pero este la interrumpe con calma diciendo que no hay tiempo para eso, que primero lo urgente es tratarla, así que sin más demora comienza a aplicar su magia sanadora, dejando ver cómo los brotes rojizos de su labio se desvanecen poco a poco hasta que su piel vuelve a la normalidad.
y explica que, aunque de momento solo era una molestia mínimamente dolorosa, la maldición en cuestiones de las que si se dejan avanzar pueden volverse mortales, por lo que necesita recabar más información sobre su desarrollo. Le pregunta si esos brotes punzantes han aparecido también en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, a lo que ella responde que no exactamente allí, pero sí en puntos intermedios, que algunos llegaron a desaparecer aunque sospecha que puede haber más ocultos, y le ofrece comprobarlo si lo desea, mientras él anota mentalmente la información y pregunta desde qué día comenzó a experimentar esos síntomas, a lo que la mujer recuerda que fue justo después de que ciertos sujetos desconocidos, claramente forasteros que no pertenecían al barrio, comenzaron a visitarlas a diario, y poco después de esas visitas fue cuando la maldición se hizo evidente. Arrepentida confiesa que algo en su interior le advertía que había algo extraño, pero prefirió ignorarlo convenciéndose de que la próxima vez los rechazaría, cosa que nunca hizo. Y que probablemente a sus compañeras les ocurrió lo mismo, lo que ahora arrastra la fama de que todo el sitio está maldito y las condena al abandono, pensando que es el fin de todas. Mientras su hermano maldice su impotencia y se disculpa entre la rabia y la frustración, lamentando no tener dinero para ayudarla, pero ella, con un tono apagado, le responde que no se da cuenta de lo mucho que siempre ha hecho, que cada vez que alguien tiene problemas él está allí, que lo ha visto salir herido una y otra vez por proteger a otros, que ya trabaja y se esfuerza demasiado y que no debe disculparse por nada, aunque confiesa que es patético que unos hermanos tengan que consolarse de ese modo. En ese instante Encles, con una sonrisa serena, interviene diciendo que no se preocupen más, que él se encargará de todo. La narración cambia de escenario y en la iglesia otro de los miembros de las 6 estrellas entrega un informe mientras le asegura a Fia que tenía razón. Recientemente han recibido múltiples reportes de aprehensiones de esclavos fugitivos en los alrededores de los barrios bajos, lo cual resulta extraño porque si lo que querían era esconderse, bastaba con permanecer allí. A lo que ella responde que evidentemente tenían un motivo para no quedarse en ese lugar, y el muchacho agrega que ninguno de esos esclavos ha hablado sobre su identidad por temor a ser deportados, recordando además que Clesama tiene una buena relación con Vascon, el esclavista, y concluye que lo primero será ir a hablar con él y realizar una inspección con los demás. Más reflexivo, comenta con desagrado que crear personas portadoras de una maldición para luego difundirla entre la población es un acto repulsivo, y se pregunta qué persiguen las mentes maestras detrás de todo el incidente, momento en que Fia, con frialdad analítica, asegura tener una idea tras su visita a los barrios bajos. Señala que muy cerca, en las zonas urbanizadas, hay un desarrollo imparable que avanza como una ola gigante, y que es extraño que esa ola aún no haya alcanzado los barrios bajos, insinuando que si alguien adquiriese esas tierras a bajo precio y luego las integrara al crecimiento urbano, obtendría una ganancia colosal. El muchacho abre los ojos horrorizado entendiendo que el plan es debilitar a la población y reducir sus números en secreto para luego apropiarse del territorio, calificando la maniobra de atroz, mientras ella recuerda que la misión que les dio el sensei es atrapar al responsable de todo. Y él responde que Clesama está ahora en el lugar, pero que él mismo irá de inmediato a hablar con el cardenal, aunque señala su confusión porque cuando Fia llegó dijo que cualquier acción debía esperar hasta pasado mañana, y le pregunta por qué, si lo lógico sería comenzar de inmediato, a lo que ella responde que piensa igual, pero que esa fue la decisión del sensei y deben acatarla. La cámara narrativa regresa a las escorias, donde el esclavista entra a la habitación con evidente preocupación y advierte a Berna que deben actuar, que más problemas se avecinan pasado mañana, pues el obispo Arch, de las 6 estrellas, llegará a inspeccionar y eso complicará todo el plan, añadiendo que incluso el propio líder de las 6 estrellas lo había advertido, aunque por fortuna logró ganarse su favor llenándole los bolsillos, lo cual sorprende gratamente a Berna, que celebra con entusiasmo que Clesama esté de su lado y felicita al esclavista por su jugada. Sin embargo, nervioso, aclara que no pudo detener del todo el proceso de la curia papal, aunque sí retrasarlo 2 días, lo que significa que solo tienen hasta mañana para tomar medidas. Y uno de los subordinados estalla de ira diciendo que las 6 estrellas se han burlado de ellos y que deberían eliminar a uno misteriosamente en los barrios bajos, pero Berna, con calma siniestra, responde que no es mala idea, aunque existen métodos más simples y eficaces para detenerlos, y revela con una sonrisa perversa que podrían simplemente reducir todo a cenizas, sin pruebas ni testigos, solo cenizas, cuestionando qué sentido tendría iniciar una investigación si no queda nada que investigar,
proclamando que esa sí sería una verdadera purificación que superaría a cualquier magia, que las llamas limpien esas tierras impuras, y de inmediato todos los presentes estallan en vítores y gritos de adoración, llamando grandiosa su idea, mientras Berna explica que su inspiración vino de una conversación con el esclavista, cuando éste le habló de los esclavos malditos y de cómo eran rápidamente quemados para evitar que la maldición se extendiera, lo que le dejó una fuerte impresión. Y el esclavista sonríe agradecido afirmando que no pueden vender productos defectuosos ni mucho menos dejarlos libres, por lo que le traerá el agua pestilente que usan para quemar esclavos. A lo que Berna responde agradeciendo su apoyo y concluye que lo único que queda es estudiar cómo y por dónde propagar el fuego para que mañana mismo todo sea reducido a cenizas.